Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer uno de los temas ya visto a lo largo del ciclo, o del curso, perdón. Este teorema es muy usado en lo que es el campo de la navegación, la aeronáutica y la robótica. Estoy hablando de los ángulos, roll, pitch y yaw. Para poder comprender un poco mejor el caso práctico, o lo que concierne a la parte analítica, la parte matemática, vamos a poder analizar primeramente o estudiar un poco de lo que es la historia de cómo surgió este teorema, que son los ángulos de Rolle y Young. Para poder entender de dónde surgió este teorema, vamos a retroceder un poco en el tiempo e irnos a la parte de los ángulos de Euler, que según la historia fue planteada por el científico Leonhard Euler. Este científico planteó el teorema de los ángulos de Euler. Posterior a ello, no hay un científico, un matemático o alguien que haya planteado lo que es el teorema de los ángulos de Rolle, Pitch y Young, que a lo largo de los años han ido variando, han ido mejorando con la ayuda de diversos científicos, matemáticos, pero no hay en sí, según la historia, un científico o alguien que haya podido revolucionar el campo con este teorema que es el Roll, Pitch y Young. Entonces, teniendo como premisa ello y nuevamente recalcando que el Roll, Pitch y Yaw es usado tanto en el campo de la navegación, en la aeronáutica, como también en el campo de la robótica, que ya lo hemos visto a lo largo del ciclo. Vamos a poder ver primeramente un punto importante, que depende al enfoque, cómo está planteado, tiene diversas formas o cambios que se ven en lo que son el plano cartesiano, o los ejes, como bien lo conocemos, como X, Y y Z. Por el campo de la aeronáutica, este se rige a partir de una convención del sistema denominado NED. Posterior a ello, en el campo de la robótica, los ejes se rigen a partir de un sistema de convención ENU, que cada uno tiene su comportamiento dependiendo a su forma. ¿Por qué? Porque en el campo de la aeronáutica, como podemos ver, existen aviones, existen helicópteros, existen diversos equipos móviles o maquinarias móviles aéreas que funcionan de otra forma y en el campo de la industria, la robótica funciona de otra forma. Entonces, cada uno tiene un enfoque dependiendo a la utilidad que se va a hacer. Como podemos apreciar en la imagen, el X va a ser la recta por donde el ya va a girar, va a ser la rotación, por el lado del Y, el pitch, va a ser la rotación, y por el lado del Z, eh, el roll va a ser la rotación. Entonces, teniendo como base la parte histórica y como dato el comportamiento por el lado de la aeronáutica y la robótica, vamos a ver el caso práctico. Primeramente vamos a ir a la matriz equivalente. Como podemos apreciar en la parte superior, se nos plantea primeramente la letra R, que representa la matriz de rotación total. Seguido de ello, continuamos eh, con la rotación en Z, con la rotación en Y y con la rotación en X. Cada uno de ellos va a ser descompuesto conforme a su matriz de rotación inicial. Como se puede apreciar
y ya se ha visto a lo largo del ciclo, la rotación en Z tiene un comportamiento diferente a los demás. Por un lado, la rotación en Z, los ceros y uno está en la parte casi final. La rotación en Y, los ceros y uno están en la parte media. Y por el lado de la rotación en X están en la parte inicial. Posterior a ello, seguido del coseno del ángulo con respecto a la rotación en Z, el menos seno, el coseno, y así sucesivamente como se puede apreciar ahí en la diapositiva. Cuando nosotros multiplicamos estas tres matrices que son de 3 por 3, obtenemos una matriz total que también es de 3 por 3. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, de que cada uno de ellos va a ser representado por por una incógnita, se podría decir, que en este caso, por ejemplo, es R sub 11, R sub 12, R sub 13 y así sucesivamente hasta el R sub 33, que si podemos apreciar, el R sub 11 va a partir del coseno de, del ángulo que está en la rotación en Z por el coseno del ángulo que está en la rotación Y. Por último, en el R sub 33 vamos a poder apreciar que el coseno es el producto del coseno del ángulo que está en la rotación en Y por el coseno del ángulo que está en la rotación X. Entonces, teniendo como ello como dato, vamos a poder ver un, una de las fórmulas que son siguientes para poder hallar los ángulos de Roll, pitch y yaw. Para poder hallar lo que son los ángulos de Roll, pitch y yaw, vamos a primeramente a verificar de que el ángulo correspondiente a pitch, que en este caso, como se puede apreciar, el pitch está representado por teta. Entonces, si nosotros eh, hallamos al reemplazar estos datos, el R31 y también el R31 lo reemplazamos acá y, y posterior a ello hacemos la conversión de toda esta fórmula, podemos hallar si el ángulo se comporta de forma positiva o se conforma de forma negativa. Pero acá hay una condicionante, que para comportarse de forma positiva tiene que ir de menos pi a pi medios, perdón, de menos pi medios a pi medios. Y para comportarse de forma negativa tiene que ir de pi medios, 3 pi medios, pero también tomando en cuenta de que el coseno del pitch, en este caso teta, debe ser diferente de cero. Pero para poder hallar lo que son los ángulos de roll, pitch y yaw, primeramente, como podemos apreciar en la fórmula, está representado por R31, R32, R33, R21, R11. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿de dónde traemos esos datos? Si retrocedemos a la diapositiva anterior, vamos a poder verificar que acá nos indica el R11, el R12, el R13 hasta el R33, cada uno de ellos, cuál es su representación. Entonces, de ello nosotros vamos a poder obtener los ángulos tanto de roll, pitch y de yaw. Vamos a ir a un caso práctico a poder
ver cómo se plantea este teorema y cómo se halla lo que son los ángulos de rol pitch y yaw. También como dato importante, tomando en pausa antes de empezar con el caso práctico, tenemos que mencionar que el rol pitch y yaw es la forma común de representar la forma tridimensional de un objeto o sistema y son fundamentales, nuevamente lo decimos, para el campo de la navegación, la aeronáutica y la robótica. Entonces, después de haber recordado nuevamente un dato importante, vamos a ver lo que es un caso práctico. Si vemos, acá hay una matriz de 3 por 3 y como vemos, no hemos podido obtener lo que son, por ejemplo, el R sub 12, el R sub 13, porque no es muy necesario en este punto, ya que solamente vamos a recopilar los puntos más importantes y relevantes que nosotros necesitamos para hallar lo que son los ángulos de rol, pitch y yaw. Entonces, teniendo como ello, como dato, y reemplazando en la fórmula ya visualizada anteriormente, nosotros podemos hallar de que solamente hay uno de los ángulos, que es el pitch, que va en 45. Tomando como dato importante los demás ángulos que son en 0 grados, podemos determinar como un resultado final de que la matriz R1 o la matriz R representa solo una rotación con respecto al eje X fijo en 45 grados, como podemos apreciar. Es un caso práctico que nos ayuda a poder determinar cómo se está comportando el robot o el objeto en el cual nosotros estamos estudiando. Por último, cabe mencionar también algo muy importante de que este teorema del rol pitch y yaw no es muy ajeno a lo que también es la parte práctica que es usado en el MATLAB. Recopilando información de lo, de la nube, del internet, vamos a ver cómo se comporta. Como podemos ver, nos, en la parte superior nos sale ángulo de Euler, que como ya hemos mencionado al inicio, que el teorema o los ángulos de rol pitch y yaw parten desde los ángulos de Euler. Como podemos ver en la parte izquierda y en la parte derecha, nos enseña de cómo se comporta el robot. Entonces, en el yaw, que está por 50 grados, en el pitch, que está por 40, y en el roll, que está por 0, nosotros podemos ver en la parte derecha cómo se está comportando cada uno conforme al ángulo que se le dé. Al último vemos ya cada uno del rol pitch y yaw en los ángulos de 180 y cómo se representa en su gráfica. Si nosotros hallamos de forma analítica, vamos a poder determinar también el mismo resultado. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.